Se cumplen 46 años del periodo más crítico de la transición española. El 11 de febrero de 1977, 2 meses después del referéndum para la reforma política y 2 meses antes de la legalización del Partido Comunista de España, son liberados en una operación policial 2 altas figuras del Estado secuestradas, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, que habían sido secuestrados por la organización terrorista GRAP. Una actuación extraordinariamente brillante de las fuerzas de orden público y singularmente del Cuerpo General de Policía, de la Policía Española, han sido rescatados en el día de hoy don Antonio María de Oriol Urquijo y el teniente general don Emilio Villescos. Quien habla es el entonces ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, quien como tantos hombres políticos de aquella etapa procedía del régimen franquista y se había incorporado a los nuevos tiempos políticos, ejerciendo un papel transformador no exento de contradicciones y muchas veces de zonas oscuras. Este doble secuestro es considerado como el hecho de mayor tensión después del atentado de Carrero Blanco, el primer jefe de gobierno de Franco, que había sido asesinado por ETA en 1973. Adolfo Suárez, el presidente del gobierno llamado a conducir la transición, se ve obligado a comparecer en radio y televisión ante la noticia del primero de los secuestrados, cuando faltan solo 4 días para el decisivo referéndum en el que los ciudadanos deben pronunciarse sobre la ley para la reforma política. Última hora. Señoras y señores, buenas noches. Hoy la nación está pesadumbrada por la noticia del secuestro del presidente del Consejo de Estado y consejero del Reino, don Antonio María de Oriol Urquijo. Ante esta criminal acción, como ante cualquier otra planteada como chantaje o coacción, este gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga imponerse a un Estado de Derecho, que la intimidación trate de apoderarse de una sociedad que conquistó muy trabajosamente su paz, o que estos hechos, tantas veces inevitables en el mundo de hoy, sean manipulados desde perspectivas interesadas de Cuba. Ante los comunicados de los secuestradores, el ministro de la Gobernación teme que lo peor pueda ocurrir. De producirse el asesinato de don Antonio María de Oriol, tal y como parece deducirse del citado comunicado, de los citados comunicados, no existirían más responsables que aquellos que lo realicen. Tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad. Y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla. Este es el momento, no escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla, habla pueblo así. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla, habla. Vota hoy, podrás decidir mañana. Referéndum nacional 15 de diciembre 1976. El gobierno de Adolfo Suárez necesitaba el voto afirmativo en referéndum después de la difícil aprobación de la ley para la reforma política en las Cortes franquistas, donde voces de ultraderecha como las de Blas Piñar o José María Fernández de la Vega sonaron atronadoras contra el cambio. Esta reforma, tal y como la quiere el gobierno y tal y como la defiende la ponencia, no es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. Y en este caso, lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal,
la liquidación de la obra de Franco, aunque los medios para lograrlo sean distintos. ¡Qué tormenta ideológica! ¡Qué revolución solapada! ¿O qué golpe de Estado se ha producido para que un año después de que las instituciones políticas españolas, en conjunción plena de voluntades, entronizaran la continuidad, estemos asistiendo a sus funerales con el corpore insepulto del régimen entre los cirios de este proyecto de ley? A pesar de las resistencias de los procuradores en Cortes, como se denominaba entonces a los parlamentarios, estos fueron seducidos uno a uno por los ministros de Suárez, que lograron que 425 de 531 votaran a favor. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Para el siguiente paso, el referendo de los españoles, se despliegan todos los medios. Los partidos de oposición empiezan a ser consentidos, pero aún no son legalizados, como fue el caso del PSOE, que puede celebrar su 27 Congreso en Madrid entre el 5 y el 8 de diciembre de 1976, es decir, una semana antes del referéndum. Mientras tanto, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista de España en el exilio, se presenta en Madrid y comparece en una rueda de prensa clandestina. Santiago Carrillo regresa a uno de los domicilios que tiene en Madrid. Esta tarde se pone a escribir en uno de los libros que está haciendo y el resto de los días va a continuar teniendo entrevistas y reuniones para discutir y elaborar en conjunto con sus camaradas la política del partido en estas condiciones. Carrillo es detenido el 22 de diciembre y puesto en libertad sin cargos a los 8 días. Carrillo se dedicaba a decir que él entraba y salía del territorio nacional cuanto quería, lo cual no dejaba de cubrir a la policía de cierta ineficacia. Mientras que la policía decía que eso no era verdad, que Carrillo faltaba la verdad. Yo estaba en una situación intermedio. Creo que Carrillo nos hacía alguna trampa, entraba y salía al territorio, no tantas veces como presumía, pero más de las que decía la policía. Por lo tanto, había también un punto de que las instituciones, para ser respetadas, deben de funcionar. La policía, su oficio en aquel entonces fue detenerle y la decisión final del juez fue liberarle. Tanto el PSOE como el Partido Comunista no rechazan frontalmente la ley para la reforma política, pero piden la abstención. Un 23% de los españoles no acude a las urnas, pero de entre los votantes, la consulta logra un 94% de votos afirmativos. La masiva participación de los españoles en el referéndum nos permite abrigar la esperanza de que la nueva etapa histórica que se abre para España nace firmemente asentada sobre la madurez política de su pueblo. La dialéctica de las votaciones... El decisivo paso político está logrado, pero el gobierno de Adolfo Suárez empieza a padecer la terrible presión del llamado búnker, los sectores más irreductibles del régimen de Franco que mueven todos sus negros hilos para hacer fracasar el cambio político. ¡Viva el 18 de julio! 5 días después de la consulta. Es el 20 de diciembre de 1976, tercer aniversario del asesinato de Carrero. Al funeral que se celebra asiste el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, que procedente del viejo sistema juega un papel central en todo el proceso de evolución política. Lo consideran un traidor y tiene que padecer gritos, insultos y abucheos que se extienden también a los reyes Juan Carlos y Sofía. El presidente del Consejo de Estado, Oriol Urquijo, sigue bajo secuestro, mientras la extrema derecha se lanza a una vorágine de hechos violentos. El 23 de enero, un ultraderechista asesina en Madrid de un tiro por la espalda a un joven estudiante, Arturo Ruiz García, de 20 años, que había asistido a una manifestación no autorizada en petición de amnistía. Un asesinato todavía hoy no esclarecido.
Al día siguiente, en otra manifestación en la Gran Vía de Madrid, en rechazo por el asesinato, Mariluz Nájera Julián, de 21 años, fue alcanzada en la cabeza por un bote de humo disparado por la policía, que la dejó en coma. Murió pocas horas después. La tensión es máxima en la calle y en los ambientes políticos. Y para mayor dramatismo, solo un día después se añade el segundo secuestro. Es otra alta magistratura del Estado. El presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa, también reivindicado por los Grapo. La noticia del secuestro del teniente general don Emilio Villaescusa Quilis abre la crónica nacional de esta jornada. El teniente general salía de su domicilio para dirigirse a su despacho oficial en la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, cuando fue asaltado por 4 individuos que le obligaron a introducirse en su coche oficial. Por la noche de ese mismo día, el 24 de enero de 1977, se produce la matanza en el despacho laboralista de Atocha, donde mueren 5 personas. La situación no puede ser más dramática. Es el momento en el que la transición está en verdadero peligro. Pero los momentos dramáticos no habían terminado y siguen las actuaciones que intentan boicotear la reforma. Solo han pasado 5 días de la matanza de Atocha y los Grapo asesinan en Madrid a 2 policías nacionales y a un guardia civil. En los funerales posteriores, la ultraderecha vuelve a hacerse presente y sus gritos también. ¡Arriba España! ¡Viva! ¡Viva! Asiste el vicepresidente del gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, al que increpa un grupo de ultras y varios militares. Entre ellos se puede identificar al capitán de navío Camilo Menéndez, luego participante en el golpe de Estado de Tejero en 1981. ¡Gobierno de división! ¡Traidores! Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Por tu misericordia. Encima de la disciplina está el honor. Oriol y Villaescusa siguen en poder de los Grapo, mientras la familia intenta el pago de rescates que los terroristas no aceptan. Quieren la liberación de presos mediante una amnistía. Solo una resolución positiva del doble secuestro podía salvar la situación política. Esa noticia finalmente se produce el 11 de febrero de 1977, 2 meses después del primer secuestro. Radio Nacional de España, su programa nacional. El teniente general Villaescusa ha sido rescatado del lugar en que permanecía secuestrado en la localidad de Alcorcón, mientras que el señor Oriol lo fue en Vallecas. La liberación de ambas personalidades se produjo en breve espacio de horas y fueron trasladados al despacho del director general de Seguridad, desde el cual mantuvieron contacto telefónico con el señor presidente del gobierno, con mí mismo y con sus propios familiares. Han sido detenidos los miembros de los respectivos comandos que intervinieron tanto en el secuestro como en la ulterior custodia de sus prisioneros en los diversos domicilios de Madrid en los que permanecieron el señor Oriol hoy hace justamente 2 meses y el señor Villaescusa durante 18 días. Ambos se encuentran en buenas... Antonio María de Oriol guardó silencio mucho tiempo sobre los pormenores del secuestro, hasta esta entrevista en Televisión Española a preguntas de la periodista Mercedes Milá 10 años después. Señor Oriol, ¿pensó que le matarían? Sí. Hubo momentos, aunque ellos me aseguraban que a mí no me pensaban matar porque a mí me tenían para canjearme por unos cuantos que estaban en prisión, unos 15 o 18, luego fueron 22, ¿no? Pero la primera pregunta que les hice cuando me cogieron fue esa: ¿cuándo me van a ejecutar? Y es cuando ellos me dijeron, no, nosotros no la ejecutamos, porque ustedes lo que tienen que hacer es poner en libertad a estos individuos. Y luego, alguna que otra vez, les comentaba, bueno, si deciden matarme, por favor no me tiren sobre la cara para... Fortuna.